continúe bendiciendo. Voy a solicitarle el favor al pastor Jesús que pueda apoyarme con una oración introductoria. Amén, mi hermano, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, queremos alabarte, Señor, queremos bendecirte, Padre, y queremos exaltar tu nombre. Padre, sé tú bendiciendo a cada participante, a cada hermano, Señor, que ha dedicado este tiempo para abordar los distintos contenidos de este diplomado, que tú nos sigas preparando para tu ministerio, que tú nos sigas ayudando en todo, Padre, que seas tú dirigiendo esta conectividad del día de hoy y que sigamos saliendo fortalecidos en tu palabra de lo que porque de lo que estamos aprendiendo lo vamos a llevar a lo que hacemos en nuestras iglesias. Oramos en Cristo Jesús y te colocamos la vida de nuestro facilitador para que tú lo dirijas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Pastor Jesús, si puedes colocar allí la presentación, por favor. Ok, ya la voy a compartir. Listo, mi hermano. Listo, mis hermanos. Ya que estoy abriendo la cámara aquí. Ok, todos pueden visualizar la diapositiva. Todavía no Sí, la por puedo aquí. depositar. No la veo todavía. Sí, yo sí la veo, por acá se ve bien. Yo Yo también también la la veo veo por bien. acá, Ok, la que la estoy viendo, Por aquí gracias a la Dios. vemos, hermano. perfecto. Vamos Sí se entonces ve. a tenerlo. Perfecto. Vamos a tener entonces los micrófonos allí ahorita muteados y bueno, vamos a iniciar. Amados, ha sido una aventura el inicio de este diplomado. Comienzo con esas palabras porque desde hace algunos años hemos venido planteando la necesidad de poder hablar de lo pertinente de distintos tópicos para el trabajo con las nuevas generaciones en la iglesia. Entonces, en ese caso, vamos a estar abordando ya en este módulo lo que es esa psicología del aprendizaje y tal cual como les planteé en la sesión anterior, vamos a hablar de lo que son las distintas etapas del desarrollo cognitivo. Vamos a iniciar nosotros el día de hoy con lo que es el desarrollo cognitivo en la infancia temprana. Nosotros vamos a enmarcar esto en las edades desde los 0 meses o días de nacido hasta los 6 años. Hay algunos autores que lo plantean hasta los 5 años. Sin embargo, nosotros vamos a plantearlo hasta los 6 años porque también hay una corriente a nivel de la psicología que avala el hecho de que lleguemos hasta los 6 años con lo que es la infancia temprana. Por favor, allí le damos pase a la otra lámina. Ahora bien, esta etapa, esta etapa de 0 meses a 6 años, tiene también unas subetapas. En ese caso vamos a tener lo que es la etapa sensoromotora, que abarca de los 0 meses a 2 años, donde hay tres aspectos muy significativos y resaltantes. En primera instancia, lo que es el descubrimiento. El hecho de que por lo menos los niños están en ese aprendizaje a través de los sentidos y las acciones directas. En ese caso, no sé cómo esté la organización de cada una de las iglesias, pero se quiere que a nivel de educación cristiana se pueda trabajar ya desde esa cuna y tener un espacio para trabajar con los más pequeños. También tenemos que en la etapa sensoromotora se trabaja con el tema de la imitación. Los niños aprenden imitando. Ellos están observando lo que es parte de esa realidad del día a día y en base a ello ellos ejecutan distintas acciones. Entonces, en ese caso, tenemos el tema de la imitación. Por eso es clave que nosotros en esta etapa podamos mostrar buenas acciones. A pesar de que estamos hablando de niños muy pequeños, ellos están allí observando y procurando imitar. Y también tenemos lo que es otra característica, que es la permanencia del objeto.
Es decir, que ellos entienden que los objetos existen aunque no los vean. Entonces estamos en esos primeros inicios del aprendizaje. Tal cual como el pastor Massa habló del icono, del grupo, del módulo, ¿verdad? Que van a estar ustedes recibiendo para sumarse, que aparece el cerebro justamente en esta etapa. Se están dando esos primeros pasos de desarrollo ya de lo que es la parte cognitiva del niño en cuanto a su entorno, en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo que le rodea. Vamos entonces a pasar a la próxima lámina, por favor. Y vamos a tener la segunda subetapa, que es la etapa preoperacional, de 2 a 6 años. Y aquí nosotros vamos encontrando en cada uno de los niños lo que es un pensamiento simbólico, es decir, ya estamos avanzando un poco más allá de lo que estábamos comentando inicialmente. Los niños usan objetos para representar ideas y roles. Ya se está dando ese descubrimiento, pero no solamente descubren, sino que ya agarran objetos, palpan objetos y los representan con ideas y roles. En ese caso podemos tener algunos niños que pueden estar dibujando algo alusivo a medida que van avanzando y pueden entonces relacionar ese dibujo que están haciendo con lo que es su mamá, su papá, su familia. Entonces, son primeros pasos, pero son pasos sumamente claves. También nosotros encontramos un rasgo acá, que es el egocentrismo. Y en este sentido, hablamos de que el niño, dando esos primeros pasos, todo lo percibe en cuanto al tema de esa dificultad para ver perspectivas diferentes. Es decir, él está centrado en lo que es él y lo que él está observando. En ese caso, ahí vamos a trabajar más adelante, vamos a ver algunas estrategias para justamente ir abordando eso, pero es parte de una característica de esta etapa. Tenemos también lo que es el lenguaje e imaginación. Y aunque algunas veces muchos puedan pensar que, bueno, son muy pequeños y quizás no son tan creativos, bueno, mire, resulta que es un momento clave para nosotros como educadores, como profesores, como facilitadores, como maestros, como padres también, el hecho de procurar ahí trabajar lo que es la parte de la imaginación de ellos, desarrollan vocabulario y crean mundos imaginarios. Entonces, en esta etapa preoperacional también estamos ya en ese aprendizaje de lo que son palabras. Y nosotros que estamos también vinculados con el aprendizaje de idiomas, nosotros vemos que es propicio también, si nosotros queremos allí abordar distintas temáticas en cuanto a que ellos aprendan inglés, francés y otros idiomas, este es un momento clave, donde nosotros no es que tenemos que llevarle un libro y colocarlo a leer, no, a través de la interacción con lo que tiene que ver con música, lo que tiene que ver con comiquitas, con muchas de estas cosas más creativas, juegos, él puede ir relacionando y asimilando lo que tiene que ver con vocabulario. Y también otra característica de la etapa preoperacional es la conservación, es esa dificultad para entender qué cantidades permanecen igual. Tópicos. Y aquí me voy a detener un momento. ¿Me escuchan allí? Por favor, me confirman si me escuchan. Se quedó como guindado por un momento, profesor. Ajá, Oye, pero ¿me escuchan ahí nuevamente? ahorita sí te escuchamos sin Sí, problema. Perfecto, entonces prosigo aquí. Gracias por avisar. Ajá, entonces con relación a esta subetapa, miren, vamos a detenernos un momento acá porque nosotros como iglesia estamos desafiados a trabajar con lo que es con las nuevas generaciones. Y en este momento, a veces muchas congregaciones piensan que, bueno, que no es tan relevante el trabajo con los niños en este momento de su vida. Pero hermanos, eso es totalmente falso. Más bien es sumamente significativo el hecho de que nosotros podamos abordar el trabajo con los niños desde este momento, que la iglesia pueda ser un espacio donde ellos puedan ver que pueden desarrollar muchas cosas, que pueden aprender,
nosotros podemos allí abordar distintas historias de Jesús, historias bíblicas. Y hermanos, eso va calando, eso va llegando a lo que es sus propios procesos de aprendizaje. Obviamente, no como nosotros aprendemos ya de adultos, sino bueno, con las particularidades que ellos tienen en este momento de su vida. Entonces, nosotros quisimos abordar esta primera etapa en esta primera sesión porque es clave que nosotros desde disciplinas de apoyo a la iglesia, nosotros podamos buscar estrategias para enseñar la palabra del Señor, los valores, principios a todos. Y bueno, ¿qué más que a nuestros propios niños? Vamos a seguir con la otra diapositiva, por favor. Entonces, aquí vamos nosotros a encontrar hitos del desarrollo. En primer lugar, hablando de los 18 meses, aquellos niños que tienen 18 meses, ellos pueden resolver problemas simples con 90% de éxito. Es decir, no debemos subestimar esta etapa, sino que al contrario, debemos trabajar en buscar juegos, buscar dinámicas, buscar experimentos que ellos puedan vivenciar y que a través de eso no solamente abordemos aspectos de historias bíblicas, sino que también podamos trabajar lo que son distintas áreas de apoyo este, en esa etapa de los 18 meses. Ahora bien, ya cuando ellos llegan a los 3 años, ya están en esa capacidad de poder trabajar un vocabulario de 200 a 300 palabras y frases cortas. Es decir, que con suficiente estimulación y buenas prácticas de parte de nosotros como esos docentes, como esos maestros de la escuela dominical, nosotros podemos también propiciar el hecho de que nuestros niños puedan estar mejor preparados en cuanto a la parte del lenguaje, en cuanto a la parte de la dicción, en cuanto a la parte de lo que es esa relación con el entorno a través de su vocabulario y las palabras. Y bueno, ya entrando en lo que son los 5 años, los niños comprenden conceptos numéricos básicos. Entonces nosotros sería propicio también, y pensando un poco en nuestro contexto Venezuela, aprovechar el tiempo de nuestras clases bíblicas también para trabajar con distintas nociones numéricas. Eso es clave y es parte del apoyo que nosotros como maestros de escuela dominical podemos hacer a lo que son nuestros niños y las nuevas generaciones. Vamos a proseguir allí con la siguiente lámina. Ok, entonces vamos a trabajar hoy o hablar un poquito de unas estrategias de aprendizaje, por lo menos de los 0 a 2 años. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, podemos trabajar lo que es la estimulación sensorial. Podemos desarrollar, crear, aplicar actividades que usen los sentidos para explorar. Entonces nosotros podemos contar una historia bíblica. Recordemos que, bueno, los niños en este momento etario, el tiempo para ellos captar algo es un tiempo corto. Bueno, en un tiempo corto sea una enseñanza bíblica, pero aprovechamos también de hacer una actividad donde ellos puedan utilizar los sentidos. Entonces quizás cuando estamos esa canción de las manitas, o cuidado con lo que decimos, o con lo que tocamos, o lo que hablamos, y hacemos alusión a esa parte del cuerpo, sea la boquita, sea la manito, sea, eso lo podemos utilizar en este momento. Bueno, que si para, digamos que una acción de inicio, lo que es dónde está la nariz, dónde está la oreja, o sea, son cositas así que podemos ir abordando. A través, otra estrategia que es clave, es la utilización de juegos interactivos. Y ojo, nosotros en este momento, cuando estamos trabajando con lo que es esa niñez temprana, debemos dejar a un lado un poco lo que es esa adultez que ya nosotros tenemos y obviamente todos esos esquemas de trabajo y irnos un poco a ser empáticos con ese niño con el que estamos trabajando y realizar o buscar, indagar juegos que puedan ayudar a que el niño pueda desenvolverse más, a que pueda explorar, a que pueda descubrir. Y uno lo verá en este momento de la vida simple, pero para él en ese momento de su vida es clave, porque justamente a través de esos juegos, de esa interacción está aprendiendo. Y nosotros, hermanos, estamos logrando
lo que estamos necesitando, que es que él pueda desarrollarse de una mejor forma. También tenemos en otra estrategia clave, es la lectura y la utilización de canciones. Entonces, allí en ese caso nos podemos apoyar un poco con lo que tiene que ver con el internet, con dispositivos móviles, quizá con tablets, para descargar quizá un MP3, para descargar quizá un MP4, donde el niño también pueda visualizar lo que es la canción. Y un ejemplo, si no tenemos para nosotros colocar un MP4 y que él pueda visualizar lo que dice la canción, entonces para eso estamos nosotros. Nosotros agarramos, colocamos nuestro MP3, si tenemos una cornetica allí, bien, la utilizamos y hacemos lo que es la muestra de algunas acciones que él pueda hacer durante esa canción, donde estamos enseñando algún principio bíblico. Entonces eso por allí. La lectura, de igual manera, estamos hablando, ojo, de un momento donde el niño requiere escuchar. No es que nosotros vamos a ya colocarlo a leer y bueno, que tiene que decir las palabras, no. Estamos hablando de leerle al niño. Hay personas que quizá en esta etapa de su infancia, sus padres agarraron y dedicaron ciertos tiempos, quizá de la noche o de la mañana, para hacerles lecturas de historias bíblicas. Y hermanos, eso es sembrar en el corazón y en los pensamientos de la niñez. Eso quizá al momento uno dice, oye, estoy aquí leyendo, pero quizá no veo ningún cambio, quizá no veo ninguna reacción. Pero no, es que el momento no es ese. Pero es clave que nosotros podamos estar dando esa palabra de lo que dice las escrituras. Hay Biblias cortas, hay Biblias para niños que tienen un mensaje cortico allí o más adecuado allí, incluso con dibujitos. Esas Biblias son clave para que nosotros podamos leerle. Y vuelvo y repito, ¿cómo nosotros aprendimos a hablar? Escuchando. Lo primero que nosotros tuvimos que hacer fue observar, escuchar. Y al momento de nosotros escuchar a la otra persona y de una manera constante, nosotros entonces pasamos o dimos el siguiente paso, que fue imitar. Empezamos a imitar sonidos, empezamos a imitar algunos murmullos, empezamos a imitar algunas cosas que al momento no eran iguales a lo que nosotros estábamos escuchando. Pero en el transcurrir del tiempo, sí, fuimos logrando imitar lo que la otra persona estaba diciendo. Y cuando nos dimos cuenta, ya estábamos hablando en nuestro idioma nativo. Entonces, de igual manera, nosotros podemos hacer con el niño. De igual manera, nosotros podemos trabajar en estimular que él pueda escuchar, que él pueda allí estar atento a lo que se le está haciendo, lo que se le está diciendo y bueno, que pueda trabajar en ese desarrollo. Porfa, me confirma que sí estén escuchando. Sí, profesor, sí se escucha. Sí, escuchamos bien, yo escucho bien. Ok, una disculpa, Perfecto, perfecto. disculpa allí, mi hermano Sí, Ángel. hermano, gracias a Vale, vale. Dios. Ok, Ok. hasta aquí tienen alguna pregunta hacia el profesor. Me parece que todo está clarísimo. ¿Cómo ustedes reflejan Eh, esto que está hablando el profesor Ángel en sus iglesias? Bueno, en el caso de nosotros, bueno, estamos trabajando en el Ministerio de Niños y, wow, de verdad excelente la información porque aquí nos está dando ideas, ¿no? Y bueno, lo hacemos por amor, pero no tenía mucho conocimiento. Yo soy ingeniero y mi esposo también. Y bueno, de verdad que me parece súper interesante. Vamos a conseguir unas cornetas portátiles, también lo de la parte de la estimulación sensorial. Entonces nos viene varias ideas acá a la mente. Muchas gracias, profesor. Ok, muy bien. Algún material extra para leer? Sí, el profesor ya va a dar indicaciones sobre eso al final de la clase porque ya yo los tengo. hermano, Perfecto. no sé si me oye. Sí, sí. ¿Y quién originó estas etapas? O sea, ¿quién es cómo buscar el autor de todas estas etapas de los niños, pues? Ok, ya le respondo allí. Ok, ¿me escuchan ahí? Chévere. Ujú. Mire,
Esto ha sido un trabajo de años. Hay distintos psicólogos que en el tiempo, psicólogos como Jean Piaget, psicólogos como Vygotsky, psicólogos como Brunet, psicólogos de distintos nombres, que durante años fueron trabajando, investigando, experimentando, hasta que lograron desarrollar lo que fue una serie de postulados. De hecho, más adelante, por eso no iniciamos todavía hablando de psicólogos, porque más adelante en las siguientes etapas, si vamos a profundizar más en lo que son esas teorías de ellos, ellos fueron trabajando, haciendo sus experimentos, incluso originaron lo que fueron escuelas, como la escuela conductista, la escuela del cognitivismo, constructivismo, y distintos aportes que hoy en día, ya después de muchos años ya de investigación, bueno, muchas de esas cosas que plantearon se confirman. Y otras, obviamente, se tuvieron que actualizar, pero de todos esos aportes de ellos, nosotros entonces hicimos lo que fue este esbozo para, bueno, poder nosotros asumir o traer los mejores aportes para lo que es ese trabajo a nivel de educación cristiana en nuestras iglesias. Que como le digo, nosotros en ningún momento vamos a dejar y a negociar lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Eso no se negocia, eso se mantiene, eso cada día agarra más fuerza, pero sí es importante que nosotros podamos apoyarnos en distintas disciplinas para ser más efectivos en el trabajo. Por ejemplo, ojo, aquí estoy haciendo una pausa antes de proseguir. Nosotros hoy en día vemos que muchos aprendizajes o muchos contenidos se abordan a través de lo que son los cómics, comiquitas, como nosotros podríamos trabajarlo o hablarlo. Y resulta que se ha demostrado en el tiempo que esa es una manera efectiva de nosotros abordar distintos contenidos. Es más, inclusive, ojo, esto lo vamos a ver más adelante en los contenidos que vamos a seguir trabajando. Se ha llegado a la conclusión de que algunas veces muchas personas aprenden con lo que son videos cortos, aprenden mucho más que con aquellos videos que son muy extensos. Entonces, eso responde a lo que son algunas directrices o teorías psicológicas que en el tiempo, más allá de dar también con la enseñanza, también han llegado a ser monetizados. Y por eso muchos creadores de contenido, muchos creadores de redes sociales, bueno, han aprovechado esos conocimientos para llevar a cabo lo que son sus proyectos. Y ahora nosotros como iglesia nos toca justamente abordar lo que son estas teorías, estos conocimientos, para ser más efectivos en lo que es la enseñanza de la palabra del Señor. Y que más allá de que el niño aprenda lo que es un conocimiento, aprenda lo que es un principio y lo viva. Entonces, eso por allí. Voy a proseguir entonces aquí con las siguientes láminas y más adelante seguimos con otras preguntas allí. Ok, Pastor Jesús, por favor, ¿me pasáis la otra lámina? Entonces, en este momento estoy dando una serie de estrategias que nosotros podemos trabajar allí con nuestros niños. Otras estrategias aquí de aprendizaje son más claves para lo que son niños de 2 a 6 años. Entonces, tenemos un aspecto, la creatividad. Es clave. Es sumamente importante que nosotros podamos fomentar lo que es la creatividad y allí podemos fomentar lo que es la imaginación con arte y juegos simbólicos. Entonces, si nosotros podemos invertir en el hecho de tener algunas acuarelas, tener algunas pinturas, tener algunos materiales para que el niño pueda en una hoja crear, reflejar lo que tiene que ver con una historia bíblica, con una enseñanza. Pero ojo, hermanos, esto va de la mano con que también nosotros podamos ser muy llamativos con hablar. Bueno, mira, nosotros vamos a hablar hoy de cómo Jesús hizo el proceso de un milagro y resulta que Jesús se acercó a las personas y les mostró su amor. O sea, también nosotros tenemos que cargar lo que va a ser nuestra actividad, nuestra clase, con ese entusiasmo, porque justamente en esta etapa requerimos eso, que nosotros también podamos ser más estrategas con esto. Algo que sumaron por acá, sí, el tema de por lo menos las manualidades, eso es clave. Eso es clave. Podemos suponer nosotros como adultos, bueno, a veces a algunos no nos gusta hacer manualidades,
pero resulta que dan una clase. Resulta que el niño se le dio una canción, el niño entonó esa canción, se reflejó lo que era un principio o valor en esa canción, y bueno, ahora nosotros tenemos esta manualidad, tenemos que crear en relación a lo que estamos hablando, y resulta que el niño se entusiasma, y a través de esa manualidad, inclusive, el niño puede recordar más lo que se habló. Y ojo, yo aquí les puedo compartir una anécdota. Yo tengo aproximadamente como 10 años trabajando con adolescentes y sinceramente, bueno, me gusta lo que es el trabajo con los jóvenes. Sin embargo, en mi experiencia, por lo menos ahorita trabajando a nivel de la escuela dominical, estoy trabajando más con los niños más pequeños, con lo que nosotros llamamos a la cuna. Y resulta que hemos tenido niños ahí en la iglesia que de repente, cuando estamos dando la clase, se la explicamos, le hacemos lo que son algunas demostraciones de la historia, ellos ven, hay algunas canciones y todo eso, pero es en el momento de la manualidad, cuando el niño como que, bueno, listo, llegamos al corazón del niño y en ese momento el niño comienza a crear, a trabajar lo que le estamos colocando para que haga la manualidad, pero no solamente estamos nosotros diciéndole que haga, sino que al mismo tiempo nosotros estamos reforzando lo que es la historia bíblica, lo que es la enseñanza. Y mientras él está creando, nosotros estamos allí hablándole, recordándole algunas cosas de la historia bíblica. Y eso queda, eso cala en lo que tiene que ver con los niños. Y nosotros vamos a ver más adelante, con la próxima clase que vamos a tener de la próxima etapa, que justamente en la próxima etapa de los 6 años en adelante, pero eso, bueno, le doy un adelanto un poquito de eso, es donde nosotros estamos llamados, hermanos, a trabajar con más ahínco, lo que tiene que ver con los principios, con los valores, porque es la etapa donde justamente estamos abordando más esa parte de lo que tiene que ver con qué creo, qué sigo, qué principio es clave para mi vida, qué debo hacer, qué no debo hacer, y todo eso. Entonces, miren, nada más dedicando un tiempo para ellos es clave, hermanos. Es clave y miren, nosotros estamos nada más y nada menos que trabajando allí con los futuros pastores, con los futuros misioneros, con los futuros maestros, pero es clave que nosotros le dediquemos tiempo. Ok, prosigo aquí con otra estrategia de aprendizaje que podemos utilizar, lo que es el juego de roles. Miren, en ese juego de roles, ya, pastor, aquí me pasó la siguiente lámina, por favor, gracias. Juego de roles, desarrollo social mediante dramatizaciones. Amados, nosotros quizá como adultos vemos, oye, pero ¿para qué voy a hacer eso? Pero no, hermano, mire, usted que agarre, un día vamos a suponer, usted está hablando de la historia de Jesús y Nicodemo, y que usted agarre y resulta que, bueno, usted se coloca como una especie de turbante aquí de la ropa que utilizaban un poco los judíos en la época, y usted haga con otro hermano, obviamente, la escena en que interactúa Jesús con Nicodemo y todo, o sea, son cosas significativas para los niños, sí, obras como colocó por aquí la hermana Joana, exactamente, obras de teatro donde el niño, quizá en ese momento pueda decir, yo quiero, hacer una pregunta, o por lo menos uno haga el panel, ajá, ¿quién quiere preguntar algo? Ajá, y hagan cosas allí, que en ese momento, ojo, ellos están allí soñando, o sea, ellos están viendo algo como que en vivo y nosotros estamos dándole la oportunidad de que ellos puedan captar lo que es la enseñanza bíblica, oye, de una manera creativa, de una forma muy, muy diferente a que solamente esté escuchando y nosotros le leamos toda la Biblia, versículo tras versículo, pero sin mostrarle ejemplos de esas acciones. Y ojo, como les digo, en esta etapa eso es clave. Más adelante, bueno, uno puede decir, obviamente ya sí, no, pero en esta etapa, clave el tema de las obras, de la dramatización. Y aquí tenemos otro aspecto también, lo que es la lectoescritura básica. Hermanos, lo que es la introducción a letras y números. Y ojo, aquí me voy a detener también un poco. Hermano, nosotros en nuestras escuelas dominicales, nosotros estamos llamados a ser integrales con lo que nosotros enseñamos. Sí, es verdad, nosotros enseñamos la palabra del Señor y nosotros hablamos acerca de todo lo que tiene que ver con los contenidos bíblicos, pero en los contenidos bíblicos nosotros podemos abordar lo que es la suma, en los contenidos bíblicos podemos abordar lo que es la resta,
lo que son las distintas palabras, lo que es el alfabeto, lo que es la pronunciación correcta, todos esos aspectos los podemos abordar. Y en este momento etario de nuestros niños, justamente ellos requieren lo que es esa orientación. Y justamente en amor nosotros tenemos que trabajar. Vamos a suponer, tenemos a Pedrito, que Pedrito en ese momento está pronunciando una palabra. Bueno, nosotros de manera amorosa, si no está pronunciándolo correctamente, lo ayudamos a que lo pueda pronunciar de la mejor forma. Y lo hacemos de una manera que nosotros apoyemos lo que es su proceso de aprendizaje. No es que le vamos a decir, no, mira, no, siéntate para allá, tú lees muy lento. No, no, nada que ver, sino al contrario. Le ayudamos, oye, Pedro, mira, repite aquí. Más, ajá, por lo menos, Pedro fue e hizo esto. Y entonces allí lo motivamos, oye, qué bueno lo hiciste, claro que puedes, claro que sí. La Biblia dice que nosotros todos tenemos un propósito importante. Y allí, hermanos, no limitarnos a lo que estamos haciendo, sino en esa dirección del Señor, también nosotros sembrar esperanza y amor y futuro y visión en cada uno de nuestros niños. Y como estuvieron escribiendo por acá en el chat, sí, con títeres, con lo que tiene que ver con dramatizaciones, con canciones, con todos esos implementos nosotros podemos trabajar lo que es el tema con los niños, sí, hay canales de YouTube, exactamente, sí. Miren, hay realmente hay muchos materiales que nosotros lo que requerimos, hermanos, es sentarnos y obviamente ver, mira, sí puedo hacer esto, puedo hacer aquello. De hecho, la pantomima, sí, sí, es válido también. Nosotros vamos a ver en este módulo, la idea es hablar de las etapas y traer estrategias allí que nosotros podamos soñar, pensar. Más adelante, en los siguientes módulos, vamos a ir trabajando en cómo nosotros entonces todas esas estrategias las llevamos a lo que es una planificación de una clase, a lo que es un inicio, un desarrollo, un cierre, lo que es la participación de los niños, todo eso. Pero ahorita en este momento es eso, hablar, pensar, reflexionar en lo que nosotros estamos haciendo, lo que no estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Pero, vuelvo y le repito, tomando en cuenta distintas disciplinas. Porfa, Pastor Jesús, si me puede pasar allí la siguiente lámina. Antes de pasar la siguiente lámina, mi hermano, el hermano Arturo tenía la mano levantada. Ah, cuénteme, hermano Arturo. No lo había visto. Saludos, buenas noches, mis estimados profesores y hermanos. Hermano Ángel Mejía, pastor. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Amén. Sí, muy interesante su exposición y acerca de estas teorías del aprendizaje, ¿no? Pero también hay que señalar, por una parte, que se cometen muchos errores, ¿verdad? ¿Y cuáles serían esos errores? Al menos yo he notado, ¿no? Yo estudié educación también. Que a veces se hace un estereotipo de un superhéroe, por ejemplo, y se toman ejemplos de superhéroes norteamericanos, por ejemplo. Y incluso he visto en revistas que Jesús lo visten como Superman, o sea, con superpoderes y tal. ¿Hasta qué punto eso es bueno? ¿Hasta qué punto eso afecta al niño y le crea una imagen distorsionada de los verdaderos héroes bíblicos y de lo que trabaja? ¿Cómo obró Dios a través de ellos? Eso por una parte. Por otra parte, he notado también que muchos maestros no contextualizan la enseñanza, ¿verdad? Que por lo general nos llegaba aquí hace muchos años, todavía sigue llegando, del norte, de la Casa Bautista Publicaciones y de otras editoriales foráneas. Entonces nos encontramos casos como, por ejemplo, lo vi en una escuela bíblica vacacional, donde se estaba hablando, se tomaron 5 animales en peligro de extinción. Entre los 5 animales estaba el león africano, el elefante asiático y otros animales que no son, ni los niños ni los conocen, ni los han visto, excepto por televisión. Bueno, nosotros allá en la Pica Roja, en un sector rural, eliminamos esos animales y pusimos el
El oso frontino, por ejemplo, peligro de extinción, el jaguar, ¿verdad? El cardenalito, y cambiamos esos animales. Son cositas pequeñas, ¿verdad? Vamos a decirlo así, pero que eso también ayuda, ¿verdad? O afecta al niño. El mismo estado emocional en que el maestro entra a dar una clase, todo eso va afectando al niño, bien sea para bien o para mal. Entonces, yo quiero hacerle esta pregunta, porque se está hablando muy bien y, ok, todo lo que se debe hacer, pero ¿qué es lo que no se debe hacer también? Importante indicar cuáles son los errores que a veces se cometen en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que el maestro va llevando en el aula. Sí. ¿Sí se entiende la Listo, pregunta? hermano. Sí, 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 sí. Ajá, ¿me escuchan ahí, cierto? Sí, te escuchamos. Sí, mi hermano. Perfecto. Sí, se escucha. Dame un segundito aquí que me salí del momento aquí. Okay. Sí, mi hermano, con relación a las preguntas. Voy primero con la segunda. Con la segunda, es clave que nosotros conceptualicemos lo que son los contenidos. En ese caso, ¿sí me escuchan ahí o se... Ajá, listo, así. Es Ok, importante responder a la segunda pregunta. Que nosotros conceptualicemos lo que son los contenidos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, por ejemplo, hay algunos hermanos que quizá trabajen con materiales como el de Lifeboy, por ejemplo, o con como usted dijo, Casa Bautista de Publicaciones u otros. Y hay unos tópicos sugeridos, por lo menos como ese que usted enunció en cuanto al tema de animales en peligro de extinción. Pero sí, nosotros tenemos que hacernos nuestras adecuaciones, porque por decirle algo, y le respondo aquí con un ejemplo, nosotros a veces enseñamos las letras y entonces hablamos de una manzana, pero vamos a suponer que el niño no sabe qué es una manzana, pero entonces nosotros le mostramos un mango y el niño sí sabe que es un mango, porque ya es una fruta tropical adecuada a lo que tiene que ver con su realidad. Entonces nosotros debemos ser sabios, debemos ser observadores y ver. Y esto que voy a comentar no es a nivel nada más de los niños, sino a nivel ya de adultos. Lo que es el pensador Paulo Freire. Él vio que las personas, adultos, podían aprender más con lo que tenía que ver con los elementos de su contexto. Y entonces, más allá de agarrar y enseñarle un pape pipopú, mame mi momú, para que las personas aprendieran a leer, mira, les enseñó a ellos y les buscó un método más adecuado a los implementos que ellos estaban utilizando, a lo que tenía que ver quizá con un asadón, quizá con un rastrillo, quizá con una escoba, quizá con una pala, quizá con una mesa, quizá con esos implementos, que justamente estaban más acorde al contexto. Y entonces las personas fueron relacionando y aprendiendo. Entonces, en ese contexto, oye, es clave que nosotros podamos hacer la relación con lo que tiene que ver con los contenidos. Y en ese caso, parto de la premisa, hermanos, de que nosotros, y bueno, cada uno aquí está muy relacionado con lo que es el currículum, con lo que es diseño curricular, con lo que son distintas teorías cognitivas, pedagógicas, pero la participación del docente, ya desde el momento en que facilita un contenido hasta el momento de la planificación, de la evaluación, de la interacción, el antes, durante y posterior, es clave. Y le da ese toque llamativo a lo que tiene que ver con la formación. Eso por allí respondiendo lo que es la segunda pregunta. Con relación a la primera, mire, nosotros debemos partir de lo siguiente. Nuestras iglesias tienen lo que son unos principios bíblicos claros y nosotros enseñamos lo que tiene que ver con la sana doctrina. Entonces nosotros debemos procurar en el día a día hacer la relación de lo que nosotros estamos hablando con lo que tiene que ver con una realidad. Y en ese caso, por lo menos el hecho de estar utilizando quizás, bueno, que Jesús, un superhéroe, y entonces colocarlo así, estilo Superman o estilo Batman, vamos a suponer, nosotros tenemos que tener cuidado porque allí puede darse una distorsión al punto de que el niño pueda visualizar a Jesús como un superhéroe y bueno, diríamos que bueno, está relacionándolo allí, pero con la persona con poder limitado.
con debilidades, porque todos superhéroes lo muestran lo que son los cómics. Primero, con el tema de que tienen una limitante siempre. Y segundo, si nos vamos a los aspectos bíblicos, bueno, no son el Hijo de Dios encarnado. Entonces, bueno, ahí tenemos una distorsión. Entonces nosotros debemos saber filtrar lo que tiene que ver esas asociaciones, pensando quizá, bueno, no, es más llamativo esto, no, debemos tener cuidado. Y justamente para eso estamos trabajando lo que es este diplomado y cada uno de los módulos, porque nosotros siempre vamos a agarrar lo que son estas disciplinas, como lo que es la psicología, la sociología, inclusive hasta la antropología, como disciplinas de apoyo a lo que es nuestra vida de fe en el Señor. Pero obviamente nunca vamos a colocar en primera instancia esto a lo que nosotros creemos. Y justamente nosotros estuvimos abordando lo que fue este inicio de diplomado con lo que fue la introducción bíblica. Entonces, eso allí. Primero el Señor, su palabra y obviamente todo lo que nosotros podamos abordar como apoyo, pero justamente para eso, para aplicación de las enseñanzas bíblicas. Entonces, en ese caso, respondo de esas dos maneras. En la primera pregunta hay que tener cuidado, hay que tener ese discernimiento. Y en segundo lugar, hay que trabajar en lo que es la conceptualización de los contenidos. De hecho, por lo menos ahorita una de las cosas muy positivas que estamos teniendo con lo que es la Escuela Bíblica de Vacaciones y los materiales de la Dirección de Educación Cristiana es que el contenido está más contextualizado a lo que estamos nosotros trabajando. Entonces, eso por allí. Y obviamente colocar ese granito de vocación. Nosotros lo que hacemos, amado, lo hacemos por vocación y porque estamos trabajando en las futuras generaciones. Entonces, ya respondiendo eso, voy a proseguir y después seguimos ahí interactuando. Entonces, aquí, hablando un poco de postulados, podemos conseguir lo que es el método Montessori y el de Reggio Emilia. En el caso de Montessori, se habla de un aprendizaje autodirigido con materiales concretos. Es lo que les venía diciendo, no solamente nosotros quedarnos en lo abstracto, sino desarrollar algunas estrategias donde nosotros dirijamos a los niños, le digamos, bueno, mira, por lo menos vamos a suponer, queremos abordar algo donde uno hable de la izquierda, de la derecha, de arriba, abajo. Entonces, tenemos que enseñar eso primero, demostrarlo, que el niño pueda imitarlo, y entonces posterior a eso, bueno, quizá dirigir en ese juego, mira, hacia la izquierda, camina hacia la izquierda, da un paso hacia la derecha, todo eso, hablando un poco de aprendizaje dirigido. Y bueno, luego en su momento, ya que el niño vaya asumiendo en el tiempo ese proceso de crecimiento, que vaya teniendo un poco lo que es esa toma de decisiones allí. Ajá, tenemos también a nivel de Reggio Emilia lo que es el aprendizaje basado en proyectos de colaboración. Entonces, esto se aplica mucho a nivel de lo que es primaria, con lo que es el proyecto de aula, donde se toma, o por lo menos en teoría, debería tomarse en cuenta lo que son los intereses de los niños para, aprovechando esos intereses, desarrollar lo que son esas clases bíblicas, clases, en el caso de nivel de primaria, más acordes. En el caso de nuestra escuela dominical, nosotros por lo menos tenemos temáticas, y en base a eso, la idea es que también nosotros podamos tener proyectos donde asociemos, nosotros podamos tener saber más información acerca de nuestros niños y en base a esos intereses ver qué estrategias podemos utilizar que sean más acordes. Vamos a suponer, hay niños que aman lo que tiene que ver con los títeres. Nosotros podemos utilizar los títeres para enseñar lo que es una clase bíblica. Hay niños que les encanta lo que tiene que ver con canciones, cómo utilizar canciones y eso. Ver más o menos cómo es el contexto de nuestros niños. Valores comunes. Allí es clave, por lo menos en cuanto a estos postulados de ambas, de Reggio y de Montessori, el hecho de que promueven autonomía y exploración constante. Entonces, la idea es que nuestros niños puedan cada día tener más inquietudes a nivel positivo de lo que nosotros estamos enseñándole. Bueno, sí, Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro Señor. Y entonces nosotros ir ampliando poco a poco lo que son estos postulados y que él los vaya asimilando. Ajá, pero ¿por qué? Cuando por lo menos nosotros encontremos un niño que pueda decir, ajá, pero ¿por qué?
nosotros debemos trabajar en responder ese por qué, no como un ataque, no, pero ¿por qué me estás diciendo eso? No tienes que preguntar, no tienes que decir eso, no. Es un momento donde nosotros podemos ir trabajando esos por qué, basado en lo que nos dicen las escrituras. Y nosotros podemos enseñar, ¿verdad? Que la Biblia es la palabra de Dios, que es nuestro libro de fe y práctica, que es justamente nuestra norma de vida. Entonces, pero nosotros ya trabajándolo desde ahorita, cosa de que el niño vaya asimilando eso. Por favor, la siguiente lámina allí, Pastor Jesús. Entonces, rol de padres y educadores. Miren, nosotros aquí tenemos que trabajar y esto es simultáneo. Ojo, obviamente, si tenemos padres en nuestras iglesias que no lo aborden, bueno, nosotros también sería bueno que desde la parte de la escuela dominical, desde el Ministerio de Educación Cristiana, podamos desarrollar lo que son algunos talleres o conversatorios con nuestros papás para abordar lo que es ese acompañamiento de lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia en casa. Un ejemplo, le enseñamos al niño acerca de ser colaborador y entonces encontramos que en la casa los papás le hacen todo. No, la idea es que ellos entonces vayan también colaborando. Ojo, esto ya es más adelante cuando están creciendo, un ejemplo, 3, 4 años, 5, que ya ellos poco a poco vayan involucrándose a apoyar en casa. Ok, ¿cuál es el rol? Bueno, de nosotros tenemos que trabajar en proporcionar un ambiente seguro. La idea es que el niño pueda encontrar en ese espacio donde se le enseña, en la escuela dominical, oye, un lugar de interactuar, pueda explorar sin peligro, pueda aprender, pueda hacer amigos, pueda aprender cosas nuevas. Eso. Nosotros tenemos que velar porque la escuela dominical sea eso, un espacio clave para los niños. La estimulación, también que nosotros fomentemos lo que es la experimentación diaria y lo que es la curiosidad. Pero ¿en base a qué? A lo que estamos enseñando. Enseñamos acerca del amor de Dios, cómo nosotros podemos vivenciar en la práctica ese amor de Dios. Oye, resulta que cuando comparto con otros, oye, esa es una manera de mostrar y ahí nosotros podemos jugar con el tema de dramatizar. Mira, aquí tenemos una historia, contamos una historia. Contamos una historia de alguien que no está compartiendo y alguien que sí está compartiendo. Entonces, ¿dónde se está dando la interacción? ¿Dónde se está haciendo? Allí obviamente las respuestas no van a ser tan extensas de los niños, estamos hablando de esta primera etapa, pero eso está llegando, hermanos. Y apoyo individual, guiar según necesidades y ritmos únicos, sí. Dependiendo nosotros los grupos que tengamos, vamos a suponer que estamos en un grupo y de 10 niños hay 8 que están súper activos con lo que estamos enseñando, están claros, están allí constantes, y tenemos 2 que, bueno, que están como retraídos, que están en otra observación, que están en otro sentido. También nosotros debemos procurar que alguno de nuestros maestros pueda también ir abordando de manera particular esas situaciones. Lo ideal, hermanos, es que nosotros podamos tener más de 2 maestros o maestras en el momento de la clase. ¿Por qué? Porque requerimos allí apoyo. Es más, si podemos tener 3 o 4, mejor. Obviamente la dinámica de nuestras iglesias, allí depende si somos muchos, si somos pocos, en fin, los espacios, todo eso. Pero entre más podamos estar allí presentes, mejor, porque el apoyo individual se puede lograr de mejor manera. Bueno, quizá el niño no estaba captando algo, quizá tenía algún temor por alguna razón, bueno, abordamos esa situación allí en particular. Entonces esos apoyos individuales son claves porque nosotros también, y aquí voy a hacer también otra pausa, nosotros podemos encontrar en nuestras iglesias lo que son niños neurodivergentes o neurodiversos. Hermanos, y eso es parte también de una realidad y no lo voy a ocultar en esta sesión del día de hoy. Nosotros podemos tener niños con un grado amplio o corto en cuanto al tema del autismo o quizá a nivel de otras condiciones o de otras situaciones. Entonces, nosotros también es pertinente que podamos buscar actualización en cuanto a estas temáticas, porque ellos también requieren lo que son estrategias muy claves y muy propicias a lo que es esa neurodivergencia pues, que están teniendo. Entonces, eso comento por allí. Siguiente lámina, por favor.
Entonces, a nivel del impacto del desarrollo cognitivo en esta etapa, bueno, aprendizaje futuro. Nosotros estamos abordando lo que es el trabajo con nuestros niños con una base sólida para la educación y las habilidades complejas que realizará, que desarrollará o tendrá en un futuro próximo. Entonces, en este momento, en esta etapa, nosotros no nos frustremos si quizás nosotros estamos trabajando distintos tópicos con ellos y bueno, no están avanzando a tan grandes grados, no, vamos paso a paso. Eso que estamos haciendo está quedando. Quizá no lo vamos a visualizar en esta etapa, pero sí vamos a visualizarlo en las siguientes etapas del desarrollo. Entonces, pero estamos sembrando, estamos allí aportando nuestro granito de arena. Ese impacto en el desarrollo cognitivo también es clave en cuanto a las habilidades sociales. Mejora, obviamente, la aplicación de distintas estrategias, la interacción y la empatía. Entonces vamos a suponer, tenemos niños o tenemos adultos que hoy por hoy quizás son tímidos, quizás no interactúan mucho con los demás. Nosotros tenemos que quizás trasladarnos o visualizar o estudiar un poco, pensar cómo fue su niñez, cómo fue lo que fue su etapa temprana del aprendizaje y bueno, vamos a encontrar que eso influyó mucho en lo que es la actualidad. Entonces, por eso es clave que nosotros trabajemos eso allí, las habilidades sociales que puedan relacionarse con otros. Y la autonomía, esa mayor capacidad para resolver problemas. Es importante que nuestros niños vayan estando cónsonos con lo que es ese proceso de crecimiento. Siguiente lámina allí, por favor. Entonces, como conclusión, el desarrollo cognitivo es clave en la infancia temprana. Totalmente, hermanos. Esto tengámoslo presente. Esa edad en la que nuestros niños están, 2, 3, 4, 5, 6 años, es clave. Que nosotros le enseñemos acerca del amor de Dios, que le enseñemos la palabra de Dios, que le enseñemos los principios, obviamente con estrategia. Ajá. Estrategias adecuadas estimulan un crecimiento saludable. Justamente tenemos que sentarnos y reflexionar y ver qué estrategias son acordes a nuestro espacio, a nuestro contexto, a nuestra iglesia, a nuestra realidad. Y es importante invertir en el desarrollo, asegura un futuro brillante. Si nosotros subestimamos lo que es esa etapa en la que se encuentran nuestros niños, créanme, hermanos, que esos niños van a crecer, van a avanzar y cuando miren a la iglesia van a decir, ¿qué es la iglesia? O sea, nunca estuvo para mí. Al contrario, nosotros debemos trabajar en que ellos puedan encontrar en la iglesia ese apoyo constante. Y ojo, esto no lo voy a abordar hoy, pero más adelante en otra etapa sí voy a abordarlo. A veces cuando nosotros encontramos que nuestros muchachos no saben qué van a hacer, qué van a estudiar, qué van a trabajar, qué van. Miren, la iglesia es clave en proporcionar esa orientación. Entonces, de igual manera, en nuestros niños, en todo lo que tiene que ver con su desarrollo. Entonces, nosotros estamos justamente sembrando en esa tierra fértil que son los niños, que son esos futuros líderes que dentro de poco, hermanos, van a asumir lo que son los liderazgos en nuestras congregaciones y van a ser esa generación de relevo. Y la idea es que no suceda como pasó en la época de los jueces, que justamente muere Josué, mueren las personas que conocieron a Josué y entonces se levantó una generación que no conocía de Dios y se apartó. La idea es que entonces en nuestras iglesias puedan levantarse generaciones de niños, de adolescentes, de jóvenes que puedan conocer del Señor y amarlo profundamente y estar dispuesto a avanzar cada día con Él. Entonces cerramos aquí con esta presentación. Hermano Jesús, Pastor Jesús, ¿usted me tiene allí el otro documento? Sí, el que está en Ok. PDF, ¿cierto? Sí, porfa. Ok, ya lo estoy Ese documento sí, ese sí lo voy a leer una que otra cosita puntual allí por el tema de tiempo. Pero, hermanos, aquí aprovecho mientras el Pastor Jesús está haciendo ese proceso de descarga. Hay una serie de materiales, mis amados, que se les va a proporcionar, se les va a ubicar allí en lo que es el espacio virtual para que podamos leer, para que podamos allí ver. Hay unos materiales con estrategias, de acorde un poco a lo que son las edades, otro que habla acerca de esas teorías del aprendizaje,
algunos postulados teóricos. Entonces, la idea es que nosotros podamos aprovechar nuestra semana, los que tomen café, se toman un café, se toman un té, se sientan y leen. Y vamos allí afinando lo que es el proceso de cognitivo en cuanto a eso, en cuanto a qué estrategias nosotros podemos leer, encontrar allí y justamente ver cómo aplicar a nuestra escuela dominical. Y como le digo, todo eso llevándolo al contexto. Y la idea es, amados, que si nosotros aprendemos lo que son prácticas acordes a la realidad y contexto propicio de nuestros niños, entonces, bueno, nosotros justamente estamos allí buscando el no errar en lo que tiene que ver con lo ideal y aplicable a la situación de los niños, de nuestros niños. Entonces, eso por allí. ¿Alguna pregunta, algún comentario acá mientras el Pastor Jesús coloca lo que es el otro material? Cualquier cosa me avisan por aquí. Ah, listo, aquí está el material. Ahora, que también puede ser. Hermano Ok. Ángel, me confirma, este es el material que está hablando, ¿no? Sí, este mismo es. Listo. Entonces, hermano, voy a aprovechar aquí. Ojo, voy a hacer aquí lectura de unos títulos solamente para avanzar allí y bueno, y cualquier cosa ir cerrando lo que es la sesión de hoy. Entonces, tenemos aquí algunas estrategias. Este material lo van a tener allí en el grupo. El juego como herramienta principal. Seguimos hablando del tema del juego. Juego libre y no estructurado, juego simbólico de roles, juegos didácticos. Y allí se explica un poco acerca de las diferencias de cada uno y qué permite, qué beneficios trae. Entonces, vamos a trabajar eso como posibles estrategias. Aprendizaje multisensorial. Aquí el sensorial, listo. Actividades táctiles, experiencias auditivas, visual, movimiento y equilibrio. Es decir, nosotros no solamente vamos a quedarnos con lo auditivo, algunos somos más auditivos, pero hay otros que son más visuales y hay otros que son más táctiles. Entonces la idea es llegar a todos, lo que implica que nuestras clases puedan ser más integrales. También tenemos aquí fomentar la curiosidad y la exploración, preguntas abiertas, experimentación simple, excursiones y visitas, hermano, eso también nosotros podemos hacer. Aquí respondiendo a lo que me pusieron por acá, eso va a estar en el aula virtual de los materiales. Ok, prosigo acá. Lectura y narración de cuentos. Si puedes bajar. Lectura diaria, narración interactiva, creación de historias. Y aquí hay un desafío. ¿Cómo nosotros podemos abordar lo que es la lectura diaria con nuestros niños si solamente los vemos los domingos o los sábados si tenemos una actividad especial con ellos? Bueno, allí es donde nosotros también tenemos que ganarnos a los padres y ver si coordinamos algún material para que ellos puedan leerle en la semana a los hijos. Y así nosotros reforzamos lo que estamos haciendo en la escuela dominical. Interacción social y emocional, fomentar la interacción con pares, es decir, con otros niños, expresión de canciones, emociones, perdón, establecimiento de rutinas y límites. Eso es clave, hermanos. Nuestros niños están creciendo y requieren orientación. Y qué mejor que nosotros, como esos adultos, que estamos para trabajar, para ser facilitadores en lo que es la escuela dominical, en educación cristiana, para apoyar en ello. Y tenemos lo que es un aprendizaje individualizado. Observación atenta, respetar los ritmos. Vamos a tener niños que van a ir muy rápido, que quizá con escuchar, ojo, los que son más auditivos, escuchan algo, listo, están atentos allí. Pero entonces el que es más visual se va a quedar. Entonces nosotros tenemos que proporcionar una imagen y créanme, es a ese mínimo detalle, que uno llegue al salón allí de clase y entonces comience a hablar la historia y uno cuenta detalles y todo eso. Pero resulta que el niño que es visual se queda porque no capta tanto escuchando. Nosotros entonces agarramos y vamos hablando y entonces tenemos imágenes y mostramos, bueno, aquí está esto, tal. Oye, captamos al niño visual. Y si nosotros podemos ir más allá y resulta que estamos contando una historia y nosotros podemos llevar algo relacionado a esa historia que el niño pueda agarrar, que pueda tocar, oye, llegamos al niño que aprende a través de lo que es el tacto. Entonces la idea es que nosotros podamos ser muy versátiles en el proceso de enseñar y que nosotros podamos, hermanos, primeramente orar al Señor por sabiduría y en segundo lugar,
prepararnos de la mejor manera para dar lo mejor al Señor en nuestras clases. Entonces, eso por allí, eso les comento, tenemos esos desafíos y bueno, hoy abordamos lo que fue la primera etapa. Vamos a seguir profundizando en la siguiente sesión, en las siguientes etapas. ¿Qué voy a necesitar? Número uno, que puedan anexarse a lo que es el aula virtual. Número dos, hacer el proceso de la descarga de los documentos, hacer las lecturas. Y número tres, vamos a ubicarle después en el aula virtual el espacio donde se va a anexar lo que va a ser como un cuestionario. Y nosotros en la planificación tenemos lo que es un foro, pero ese foro lo vamos a trabajar durante todo el módulo. Entonces eso ya en la segunda sesión, mejor dicho, en el espacio virtual vamos a colocar allí alguna pregunta para iniciar el foro, pero vamos a hacer varias preguntas durante todo el módulo. Importante, bueno, seguir allí leyendo, investigando y ojo, estamos dando parte, pero hay mucho contenido que se puede todavía explorar y buscar e indagar. Entonces, eso por allí, ahora sí, ya si hay alguna pregunta, comentario, bueno, estamos por acá. Bueno, no sé si me escuchan. Yo me llamo Juvenal, José Juvenal. Perfecto, no sé si me escucha, hermano. Sí, le escucho ahí, hermano Juvenal. Bueno, en cierta manera todo lo que creo que se ha aportado de su parte hacia nosotros como estudiantes me parece muy positivo, efectivo. Claro, yo siempre he establecido la diferenciación entre lo que es el desarrollo cognitivo de distintas áreas del saber o el conocimiento humano respecto a el desarrollo cognitivo del único código que realmente en este caso, de la perspectiva eclesiástica, tiene la validez que es la palabra de Dios, que indudablemente debe ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces, generalmente también en este proceso es importante hacer como una contrastación, además de adecuar, de contextualizar, es la contrastación de dónde procede el niño, el aspecto de su realidad intrafamiliar y también es ese vínculo que debería existir entre los padres de esos niños que llevan a sus hijos a la clase de escuela bíblica dominical, específicamente en esa área de cuna, preescolar, escolar. ¿Cómo lograr entonces fomentar ese vínculo entre la congregación y los padres? Porque a veces se aprecia o se evidencia que muchos padres que incluso no tienen ninguna vinculación con la iglesia lo llevan porque al niño le gusta, pero realmente no existe ese vínculo. Y lo otro es que, claro, como bien lo señalaban algunos de nuestros hermanos acá en presente, hay una distancia de domingo a domingo y obviamente cómo podríamos facilitar ese seguimiento de lunes a viernes o a sábado. Bueno, también me parece que el maestro podría conocer bien a sus muchachos, a sus niños y establecer ese vínculo, como bien usted lo ha señalado. Sí. Hermano Juvenal, no lo escucho bien, como que se cortó ahí. Bueno, ahora sí me escucha, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el vínculo, esa interacción, como decía, de domingo a domingo, no sabemos cómo están nuestros niños en ese contexto intrafamiliar, ese contexto social, que le proporciona muchísima información en distintas áreas del saber. Pero cuando llegan a la iglesia, ese desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo del carácter cristiano, de la futura identidad con Cristo y de todos esos principios que les van a ayudar a nuestros niños a poder manejarse muy bien dentro del estilo o el estatus que Dios establece en la palabra, en la inserción de todo lo que le corresponde a su aspecto social. Entonces también ese vínculo de que el maestro conozca a los niños, los conozca bien, conozca a sus padres, porque yo decía anteriormente que hay padres que llevan a los niños a la iglesia y no tienen ningún vínculo con la iglesia, porque resulta que el niño le dice, no, mamá, yo quiero ir, o papá, yo quiero ir porque me gusta estar allí. Entonces, la idea también que ese desarrollo cognitivo pasa quizás también, como bien lo ha señalado usted, mi querido hermano, también es fortalecer ese vínculo para que entonces hayan estrategias de cómo yo puedo contactar a esos niños en la semana, cómo puedo estar pendiente de ellos también, para que ellos se sientan identificados, tengan ese sentido de pertenencia y podamos entonces ir fortaleciendo dentro de ese desarrollo cognitivo orientado fundamentalmente al código Cristo.
No sé si, ya, bueno, no sé si me expliqué bien. Sí, sí. Le escuché ahí clarito, hermano. Aprovechando su inquietud allí, su comentario, le complemento un poco allí. Nosotros debemos buscar la forma, la manera, sea a través de hablar con los papás, sea a través de la creación de un grupo de WhatsApp o de Telegram, y bueno, quizá saludar, intentar interactuar con los niños, con los papás, en fin, en la semana. Nosotros debemos procurar hacer, porque la idea es que, o sea, nosotros nos estamos quedando a veces en que solamente damos la clase, estamos al pendiente de los niños, quizá una hora o 2 horas ese domingo y ya nos desconectamos un poco de la realidad del niño y resulta que nos vamos entonces a nuestras casas y listo, se acabó. No, la idea es ver cómo nosotros podemos tener más presencia en la realidad del niño y ayudarlo. Y con relación a la realidad de los papás, bueno, también nosotros tener como una especie de perfil de los papás con los que estamos trabajando. Vamos a suponer el papá que sí es líder de la iglesia, los niños van, acompañan a su papá en la adoración, todo bien, pero aquellos papás que nada que ver con la iglesia, sino que entregan al niño ahí nada más porque, bueno, quieren descansar un poco al niño. Entonces también nosotros tener eso allí marcado. Con la idea de ver también cómo llegamos a los padres, pero si no llegamos a los padres, a que ellos también sean parte de la iglesia, con que por lo menos lleguen los niños y sigan allí, hoy estamos haciendo un trabajo a futuro. Pero sí, debemos también asumir el desafío, hermano. Esto es un trabajo de voluntarios y darle lo mejor al Señor. Ver cómo también nosotros durante la semana podemos ser de impacto allí en la vida de los niños, buscar las estrategias. Y más ahorita en la época de la información, de la comunicación, de todos esos avances. Aquí hay algunas cositas que están Hermano, comentando. la hermana Yubi Sí, te Carvajal, escucho. la hermana Yubi Carvajal y Ajá. luego el hermano Arturo quieren participar. Perfecto, dale, comiencen ahí entonces. Mi hermana Les Yubi, escucho. adelante. Buenas noches, profesor. Aquí tengo dos preguntas, ¿sí? Una es, ¿cuál sería su recomendación en cómo separar a los niños, o sea, en edades, ¿sí? Nosotros ya tenemos dos Ujú. domingos que estamos separando a los chiquitos de los grandes para poderles dedicar más tiempo, ¿sí? Esa es una pregunta. La otra es, eh, continuando lo del hermano Juvenal, lo que él hablaba de esa estrategia, tenemos ya en mente hacer como una célula de niños entre semanas, ¿sí, profesor? No sé, mismo en la iglesia o de repente hemos pensado en casa de uno de nosotros los maestros, para hacer con ellos unos perros calientes, o sea, o compartir, o sea, ¿qué podríamos hacer ese día? O puede ser también el miércoles en el servicio de oración, que los papás pues lleven a los niños y nosotros entonces nos apartamos con ellos y le hacemos otra actividad para no esperar de domingo a domingo y que ellos puedan, o sea, puedan saber, como decía el hermano Juvenal, que pues cuentan con nosotros, ¿no? Y usted mismo lo decía. Y otro, ya esto es más un comentario, lo que voy a decir es que a mí me preocupa más los papás que suelten los niños a la iglesia y ellos no quieran ir, bueno, no importa, al menos están los niños y oramos por esos papás. Me preocupan más los papás que ya conocen de Dios y ellos pues llegan a la iglesia, sueltan a sus niños y pues no les importa y el niño interrumpe en la adoración, salta, brinca, o sea, no está pendiente, sino es como que cree que es una guardería y casi que cuando se va a montar el carro es donde está mi niño, ¿no? Entonces, por eso me gustó mucho la parte de la escuela, del taller para padres, eso es muy importante. Gracias. Oh, aquí, agradecido por sus comentarios, ahí, mi hermana. Le comento un poquito, aprovechando ahí la interacción suya, y después entonces voy escuchando la otra interacción. Con relación a eso, mire, y sí, hay que facilitar talleres, hay que buscar ponencias, conversatorios, y les voy a ser sincero, no llamarlo escuela para padres, porque quizás algunos escuchan escuela para padres y dicen, oye, me van a enseñar a ser papá. ¿Qué es eso? A pesar de que sí, sea verdad. No, sino que justamente, bueno,
un trabajo, cómo trabajar a nuestros niños en las distintas etapas, cómo un conversatorio, una reunión con los padres de la escuela dominical, vamos a hablar acerca del trabajo con los niños, en fin, buscar la manera también de que el nombre de lo que vamos a dar sea creativo y sí trabajar eso, que los papás estén más pendientes de los niños, que haya más seguimiento. Hay ahorita por lo menos unos papás que con el hecho de estar tranquilo en sus hogares, lo que agarran es y le dan al niño una pantalla. Toma, agarra el teléfono y el niño entonces empieza ya desde pequeño a tener lo que es dependencia tecnológica. Y entonces le doy la pantalla, me olvido del niño, tengo tiempo para hacer las cosas que quiero. Nosotros tenemos que trabajar esos talleres para decirle al papá, oye, necesitamos que interactúes con tu hijo porque requiere tiempo. Ese tiempo que necesita es clave y tú eres prácticamente, oye, esa persona clave en la vida de tu niño. Además, obviamente nosotros como maestros de escuela dominical. Entonces, pero tenemos que hacer los talleres porque eh, voy a decir aquí algo que es parte del contexto. Nosotros estamos viviendo una realidad a nivel social de que muchos de los padres actuales tuvieron a sus hijos a veces a temprana edad. Y entonces no supieron, no quizá maduraron muchas etapas, muchas cosas, y nosotros como iglesia requerimos darles orientación en cuanto al tema de cómo trabajar con los niños, el tema de los límites, el tema de la autoridad, el tema de la disciplina, todas esas cosas. Entonces, hermano, es un trabajo que debemos hacer con el niño, los padres, con la comunidad, con el contexto. Respondiendo lo que era su segunda pregunta, sí, puede ser que tengan actividades por lo menos así en una célula de niños, quizás los miércoles. Es bueno que lo hagan en la iglesia porque así ellos van teniendo más identificación con lo que es la congregación. Nosotros sabemos que la iglesia no es a nivel de lo que es el templo, sino la comunidad de fe, pero esa identificación es clave. Y por otro lado, con relación al tema de las edades, sí es pertinente que nosotros podamos agrupar a los niños en las edades que sean más comunes. Vamos a suponer de 6 años y tenemos niños de 3. La idea es nosotros ver cómo trabajamos con los niños de 3, hacemos un grupo con los niños de 3, tienen una forma diferente de abordaje y trabajamos también con los niños de 6, tienen otra forma diferente de abordaje y llegamos a ambos. ¿Por qué? Porque justamente tienen, a pesar de que están dentro de la misma etapa, tienen diferencias y la idea es abordar desde esas diferencias lo que son esas distintas enseñanzas que vamos a trabajar con ellos. Entonces eso por allí comentándole eso. Profesor, disculpe que interrumpa nuevamente. Por lo menos me di cuenta algo el domingo, que teníamos, yo tenía los chiquiticos hasta los 6 años y los de 3 años no prestaban atención, pero ¿qué edad exactamente los dividimos? O sea, de 0 a 3 años y de 3 a 6 y de 6, o sea, ¿cómo es lo que quisiera saber? Sí, allí, hermana, depende un poco del contexto. Vamos a suponer que usted tiene 10 niños. Ojo, estoy aquí dando una inferencia. Y resulta que usted tiene 4 niños que tienen 3 años. Y tiene, de eso, ajá, tiene 4. Tiene 6 que tienen 6 años. Hacemos una separación. Más allá de decir de tal edad a tal edad, los que tienen 3, acá. Tienen una metodología diferente de trabajo. Los que tienen 6, acá. Pero todo va a depender de la población que tengan como tal allí. Vamos a suponer que tienen, resulta que tienen 5 niños, que realmente de esos 5 niños tienen 3 y hay otros 2 que tienen 2, ahí tienen 7. Bueno, eso pueden trabajar en conjunto porque están relacionados. Pero vamos a suponer que tienes otro que tienen 5 y 6, eso los ubicas más con los más grandes. Entonces, esa sería por lo menos la recomendación y también partiríamos de cuánto es el equipo de voluntarios que tienen en la escuela dominical actual. Eso también allí les va a ayudar un poco en cuanto a esa orientación. Pastor Jesús, me dijiste que había otra interacción por allí, cualquier cosa me comenta. El hermano Arturo Magdaleno quiere comentar. Perfecto. Mano Arturo, le escucho. Sí, estaba también analizando el hecho de que ahorita los maestros nos enfrentamos a un gran desafío
constantemente, a Ujú. diario, en el aula de clase y fuera de ella. Uno de los desafíos tiene que ver con ese síndrome de la falta de atención del alumno a las clases. Y a eso se suma la falta de preparación adecuada del maestro para abordar ese problema. Y, y no es fácil, ¿no? Lo que están haciendo ustedes, que seguramente lo van a lograr, intentar o buscar el objetivo de enseñarnos a enseñar, como le decía Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, ¿verdad? Busca hombres idóneos busca hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. No es fácil y yo aplaudo esa iniciativa del seminario y de ustedes pues, como profesores. Tenemos que lograr que la enseñanza en la escuela dominical y en general en el discipulado sea a través de un aprendizaje activo, donde lamentablemente la escuela conductista, de la que hablaban ya los filósofos del aprendizaje, Watson y los otros, esa escuela no termina de salir. Y entonces no es fácil, ¿verdad? Es un desafío que el aprendizaje entonces ahora sea activo y que el estudiante participe, perdón, en la construcción de su enseñanza. O sea, no es que nosotros no las sabemos todas y vamos allá y el alumno es un recipiente en el que nosotros vamos a vaciar un montón de conocimientos que tenemos. No es la idea, sino hacer de él un participante en la construcción de esa enseñanza, de ese aprendizaje. Dejarle, yo recuerdo aquellas telenovelas, radionovelas, dejan en suspenso una clase, dejan al muchacho con la idea de que, oye, viene algo mejor la próxima semana, y entonces eso, ¿verdad? Ese deseo por estudiar, por aprender, se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido y lo veo con preocupación y con ocupación de que en términos generales, los maestros de la escuela dominical no han sabido abordar eso y simplemente se limitan a repetir y el aprendizaje es como por repetición, más que por un aprendizaje activo. Yo creo que ustedes van a abordar ese tema, ¿verdad? Y van a enseñarnos en cómo enseñar de una manera que el alumno participe, sea activo. Y por supuesto sin apartar a los padres de allí, porque ellos están de las 168 horas de la semana, están con ellos todo el tiempo. Nosotros estamos en la escuela dominical 2 horas. ¿Verdad? ¿Cómo sacamos también de la mente del niño todo ese, no sé cómo decir, ese bagaje de cosas que está dando la escuela, el liceo, a los muchachos de lunes a viernes y nosotros en 2 horas en la escuela dominical con una clasecita allí del Arca de Noé? Oye, no es fácil, ¿ves? Entonces, claro, entendemos que es un trabajo espiritual, ¿no? Y que Dios va a obrar a través del Espíritu Santo, pero también nos ha dado las herramientas, ¿verdad? Como es la psicología del aprendizaje, como son los temas que estamos estudiando y vamos a ver en estos módulos. Entonces, tenemos que dejarnos guiar por el Señor, por el Espíritu Santo, para poder hacer de la educación bíblica una educación efectiva y que trastoque y cambie las vidas. Es mi opinión, porque es lo que yo he visto en estos años de maestro también de la escuela dominical. Amén, amén, hermano Arturo. Allí, antes de pasar a la otra participación, complemento con lo siguiente. Sí, hermano, estamos en este desafío. Sin embargo, como usted mismo comentó allí, este es un aspecto sobre todo espiritual. Y es un reto, sin embargo, agarrados de lo que es la oración, ¿verdad? Esa búsqueda del Señor, nosotros como maestros, en primera instancia debemos buscar más de nuestra devoción al Señor. Bueno, vamos a asumir ese desafío y estamos asumiendo ese desafío con lo que estamos haciendo y entregándonos a esta obra de dar lo mejor por esas nuevas generaciones de nuestra iglesia. Porque sí, hay muchas cosas que el niño está escuchando alrededor en su contexto y a veces es muy poco el tiempo que nosotros dedicamos en la iglesia, pero vamos a seguir trabajando, vamos a fortalecer lo que estamos haciendo, hermanos,
Y como dice la palabra del Señor, esa semilla que estamos allí sembrando, oye, va a dar fruto. Pero es eso, sigamos allá animados. El desafío es grande, sí, pero el Señor es muchísimo más grande y Él está con nosotros dirigiendo. Amén. Amén, hermano. Una última pregunta la tenemos por parte de Rina Cardona. Ella va a hacer la última intervención. A partir de mañana voy a dejar el chat del diplomado abierto por si usted quiere hacerle una pregunta al profesor. El profesor en su disponibilidad de tiempo, porque también es docente de profesión, le va a ir respondiendo en la medida que él pueda estar un poco desocupado para aclarar algunas dudas. Al final de la intervención de mi hermana Rina y el feedback que le va a dar el profesor Ángel, luego yo cierro dándole algunos detalles del campus virtual y para enseñarle también cuál es la imagen que le va a aparecer en su usuario del campus virtual del seminario. Adelante, mi hermana Rina. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Bueno, buenas noches, amados hermanos. Le doy gracias al Señor por poder participar. Bueno, primeramente, la clase está muy nutrida. Le doy gracias al Señor por esta clase de psicología de educación cristiana. Sabemos lo que somos docentes de profesión y docentes también de escuela bíblica dominical, que en este tiempo se presentan muchos desafíos en cuanto a la nueva generación. Tenemos, y con bastante preocupación veo esto, de que los niños no están asistiendo a la iglesia. O sea, los mismos hijos de nuestros hermanos muchas veces se quedan en sus casas, la mayoría de las veces, y no van a la iglesia. Entonces, eso para mí, o sea, es preocupante y ocupante, y bueno, oro al Señor para que los niños vayan a la casa de oración, a la iglesia los domingos con los padres. Y muchas veces los que van, llevan su pantalla y están más viendo la pantalla y jugando con el teléfono que atendiendo a la prédica o a la enseñanza que se le está dando. Entonces, nosotros como nuestra vocación sabemos que el aprendizaje tiene que ser significativo. ¿Cómo viene este aprendizaje significativo? Cuando nosotros como docentes, el niño aprende por repetición. Aprende por repetición y por acción. O sea, él repite y uno lo coloca a hacer, por ejemplo, alguna dramatización o que ellos hagan ejemplos de lo que uno le está explicando. Además de eso, cuando ese aprendizaje es significativo, eso no se va a olvidar. Ese niño siempre va a estar pendiente de que esa clase que le dieron, eso va a hacer y se lo va a contar a otro. Si uno le cuenta una historia a un niño, él la repite y cuando llega a su casa la va a repetir en su casa con sus padres. En cuanto a aquellos niños que son intermitentes y son padres que no son cristianos, sino que llevan a los niños a la iglesia, sería bueno siempre hacerle un seguimiento a los padres de estos niños. ¿Por qué? Porque si nosotros en la iglesia, con nuestros padres, representantes, hermanos que llevan a los niños, tenemos un grupo por WhatsApp, podríamos en la semana pasarle alguna cita bíblica para que el niño en casa pueda aprendérsela en reunión con sus papás. Esa es una estrategia bueno, la comparto con mis hermanos que ahorita han interactuado. Y la otra es, si el niño que el papá no es cristiano y va porque al niño le gusta, que yo lo llamaría niño intermitente o padre intermitente, entonces sería bueno hacerle el seguimiento a ese padre o esa madre que va a llevar al niño y ver cuántas veces lo ha llevado y hablar con ella y decirle a ver si ella quiere pertenecer al grupo de los hermanos que ya tienen los niños en la clase, que son constantes, que son de la iglesia. Y así, bueno, estaríamos ganando no solamente al niño para Cristo, sino también a la mamá o al papá que lo está llevando. Entonces yo pienso que desde este punto de vista, cuando nosotros como docente de la escuela dominical, estamos pendientes no solamente de lo que la enseñanza de niños local, en lo local, allí, en ese momento, sino también el seguimiento al representante. Yo pienso que nosotros podríamos tener unos niños más nutridos en lo que es la palabra del Señor, porque no solamente ellos van a tomar ese tiempo para
enseñar a niños, sino que también van a compartir ese tiempo en familia para que ese crecimiento sea, vaya en aumento, no solamente en conocimiento, sino también en la parte espiritual. Entonces yo pienso, en el nombre del Señor, que nosotros muchas veces vemos algunas cosas que parecieran aisladas de lo que es el aprendizaje de los niños, pero es al contrario, porque muchas veces nosotros utilizamos nuestra lógica y el Señor tiene otra lógica, tiene otro pensamiento para que nosotros podamos motivarnos a alcanzar a aquellos niños que no están yendo a la iglesia y que los padres no son permanentes dentro de la iglesia porque no conocen de Cristo. Entonces, bueno, ese es uno de mis aprendizajes y lo comparto porque yo pienso que en este tiempo, esta generación que nosotros podemos alcanzar es la generación de oro, aunque le dicen la generación de cristal, pero de oro para nosotros porque es el momento de sembrar esa semilla que el Señor va a dar crecimiento en cualquier momento. Entonces, bueno, muchísimas gracias, profesor, gracias por esta clase de psicología que es importante, qué bueno, porque así nosotros también podemos tratar con los padres más aún de lo que hemos tratado y hemos hecho el esfuerzo para que ellos también se puedan integrar al aprendizaje de los niños en la parte espiritual. Dios le bendiga. Gracias. Amén, mi hermana. Dios le bendiga mucho. Es así, nosotros debemos buscar las estrategias para justamente ser más óptimos en ese trabajo con nuestros niños y, amados, sí, estamos llamados a trabajar en puentes, en desarrollar puentes para trabajar con los papás, trabajar con los niños, trabajar con las comunidades, trabajar con nuestros hermanos de la iglesia también, con todo, porque es eso, debemos a veces la iglesia también tiene que trabajar en ser más amorosa con esos niños que están llegando, porque sí, a veces son tremendos, a veces, pero hay que buscar las estrategias, hay que buscar las estrategias para abordarlos, para que esos niños, mira, más bien en un futuro próximo estén involucrados en la adoración, y sean los músicos, estén involucrados en la predicación, en la evangelización, en todas esas áreas. Y sí, son ese tesoro que debemos ir trabajando. Otra cosita aquí que comentó alguien por acá, el hecho de que los niños escuchan y van aprendiendo, sí. Yo les cuento, para cerrar aquí rapidito, cuando pequeño, a veces yo no iba a la escuela dominical y yo me quedaba ahí debajo de la silla, a veces en la iglesia, dormido. Y resulta que a veces yo hablaba en la casa de algunas cosas que el pastor hablaba en las predicaciones. Y resulta que sí estaba escuchando. Entonces, así me sucedió a mí, así le pasa a muchos niños. Ellos están ahí escuchando y eso llega. Pastor Jesús, para ir cerrando por acá, quería pedirle también para ver si podemos tomar allí, tú que estás en la Lacto, tomar una foto de lo que es la sesión un poco del día de hoy y me pasas ese capture, porfa, o lo pasas también al grupo. Una fotito de lo que fue la sesión de hoy, de la primera sesión. Ok, ya en cualquier momento se los paso por el grupo y también te lo comparto a ti. Dale, si puedes nos avisas allí para abrir un poco las cámaras, los que tienen las cámaras allí tapaditas. Bueno, pueden Me avisa. encender mientras yo voy hablando acá. Dale. Luego de esta clase introductoria, que más que clase introductoria, este es el primer tema de lo que mi hermano Ángel Mejía va a desarrollar. Es muy importante el tema de la psicología, del aprendizaje. Recuerden que hay distintos enfoques de la psicología, pero en este caso estamos llevando la psicología desde el punto de vista educativo. Entonces, eso implica de que hay una diversidad de teorías que de cierta manera se desarrollan dentro de nuestras iglesias locales, aunque como lo dijo el hermano Ángel Mejía muy bien, una cosa son las corrientes psicológicas de enseñanza, pero eso no va a sustituir la palabra del Señor, eso más bien puede complementar el proceso de enseñanza que nosotros hacemos. Y digo esto, y ya les voy a informar cuando tome la foto, digo esto porque antes de yo ser pastor, yo ayudaba al Ministerio de Educación Infantil a darle clase a los más pequeños. Pero normalmente cuando tú trabajas con niños pequeños, tú lo que agarras es una hoja, se las entrega, unos colores y que se pongan a dibujar. Después que me llaman al pastorado, me doy cuenta
de que todas las escuelas dominicales, independientes de la edad, son importantes, más allá de hacer un dibujo. Y si se va a hacer un dibujo, tiene que responder a una estrategia educativa. Entonces, yo entendí que luego de la predicación de los pastores, le siguen las escuelas bíblicas dominicales. Y si nosotros no tenemos fortalecido las escuelas bíblicas dominicales, podemos tener, digamos que, algunas dificultades en cuanto incluso a nuestra doctrina, incluso a la palabra de Dios y lo que eso implica, hermano. Entonces, bueno, quería comentar esto, hermano. Voy a tomar aquí un capture, sonrían, a la cuenta de tres digan STBB. Aquí voy, uno, dos, tres. Un momento, porque tengo que dividir también la pantalla porque son varios. Ya voy acá, ahora voy con la segunda página. Aquí voy también. Muy bien, aquí ya compartí ya se las voy a compartir también. Entonces, hermano, para ir haciendo el cierre, voy a compartir aquí pantalla brevemente para que ustedes vean cómo les va a salir esa invitación cuando la reciban mañana en horas de la noche. Ajá. Segundo, que tengo una tarea abierta que no he terminado, pero eso lo tengo que terminar. Ajá, fíjense. Logran verlo todo allí, ¿verdad? Sí, sí se ve, profesor. Sí, lo vemos. Yo lo veo. A ustedes les va a aparecer el módulo 1, Introducción Bíblica. Ahí ustedes pueden seguir descargando los materiales. Recuerden que yo quedé en elaborar un drive donde voy a subir todos los archivos de todos los módulos. Eso tengo que irlo alimentando. Pero a partir de mañana en la noche van a recibir Psicología del Aprendizaje, que tiene el siguiente icono. Tiene un cerebrito allí y unos bombillitos y unos cuadernos. Entonces, usted va a poder ingresar y cuando ingrese, usted se va a contar, obviamente, con la parte de presentación, también con la parte de información general, donde ya tenemos la presentación del profesor Ángel, la planificación y el plan de evaluación. Y ya tenemos aquí los primeros contenidos y el video que finalizado esta llamada voy a descargar para subirlo. Entonces, cuando usted ingrese a partir de las 8 o 9 de la noche aproximadamente, yo les voy a notificar, ya usted puede ver esto que le estoy presentando a continuación. Muy importante, hermano, que recuerde el tema de los pagos. Recuerden que nosotros tenemos compromisos, digamos que de a nivel administrativo y contable y también de honrar a nuestros facilitadores con lo que ingresa por concepto de módulo. Entonces tengan presente allí que a la brevedad posible a los hermanos que no se han puesto al día en ese sentido lo puedan hacer. Entonces la hermana Sandia también le va a estar escribiendo al respecto para que sepan a que nosotros estamos allí pues pendientes. Recuerden que tiene el formulario. Una vez que usted llene el formulario no hay necesidad de que usted nos mande el captura a nuestros privados porque ese formulario constantemente nosotros lo estamos revisando. Entonces, bueno, agradecemos la vida de nuestro hermano Ángel. Creo que sigue allí o ya se fue. No, todavía está aquí en sala. Agradecemos la vida de nuestro hermano Ángel. Agradecemos por sus vidas. Creo que fue una clase muy nutritiva, muy participativa también en cada uno de los comentarios. El profesor Ángel ya está dentro del grupo de WhatsApp. Mañana a partir de las 8 de la mañana voy a aperturar el grupo de WhatsApp por si usted quiere hacerle una pregunta al profesor Ángel. Tratemos de ir puntual dentro del grupo de WhatsApp, hermanos. Si usted va a utilizar el grupo de WhatsApp, que sea para preguntar en función de la asignatura. Si usted tiene una pregunta muy particular, la puede hacer por privado para no congestionar el grupo y desviarnos de lo que nos compete en este segundo módulo. Entonces, bueno, que la gracia del Señor siga con ustedes, hermanos. Dios les bendiga grandemente y nosotros sigamos preparándonos y sigamos creciendo. Nos vemos la próxima semana. Mañana les aviso cuando todos estén matriculados en el módulo Psicología Aprendizaje. Un fuerte abrazo. Amén, mi hermano, saludos.